Hablaremos entonces del dolor. Este es el comienzo del tango Mi Dolor, de Carlos Marcucci. Me pareció que tiene alguna cosa interesante. No viene al caso. En los mitos, el dolor aparece siempre como un castigo divino o como una carga propia de los hombres. Quiero decir que es la evidencia más notable de la imperfección humana es el dolor. Uno es hombre porque le duele. Cada sociedad ha utilizado distintos procedimientos para suprimir o para aliviar el dolor. En el siglo I, muchos sabios elaboraron técnicas para evitar los dolores del parto. En general, se aconsejaba distraer a las parturientas. Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el lugar donde había de ocurrir el parto para que el animal corriera y diera saltos alrededor de la mujer, distraída entonces por la liebre, se desentendía de su dolor. Sí, claro. Cuando quería acordar, ya era madre. Qué bueno en las maternidades actuales. Plinio, uno de los dos, jura que aquí en España solían poner una liebre viva entre los senos de la parturienta y, en rigor de verdad, entre los senos de cualquiera. Cualquiera, vamos. Y por si no resultara demasiado entretenida esta situación, bueno, hay que ser exigente para no comprender lo entretenida que es esta situación. Correr la liebre. Pues entonces convocaban también a músicos y cantores para ponerlos entre los senos de las parturientas. ¿Cuánto espacio? Madre hay una sola, pero... Es decir, no se hacía ninguna aplicación física, era una manera casi psicológica de tratar el dolor. Distraer la psique y orientarla hacia otro foco de atención. Aún hoy muchos piensan que lo que más duele es pensar en el dolor. Eso lo piensan los pedantes. Aquel relato que decía el infierno de los pedantes. Sí. Los tipos llegaban al infierno y los ponían en una habitación y ahí no pasaba casi nada. Que a los pocos días empezaban a decir este dolor, esta angustia, es todavía peor que las llamas, esta sensación insatisfecha que sentimos, esta falta de comunicación, este es el verdadero infierno, etcétera, 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 el infierno psíquico. Y entonces aparecían unos demonios y los metían al fuego a que se quemaran por toda la... Ahí te quiero ver. Bueno. Te pisa un tren, pero no penses en que te duele. Contaré una historia que me gusta mucho. El príncipe Janusz Kuzmich era uno de los hombres más poderosos de Polonia. En su castillo, cercano a Cracovia, disfrutaba de todos los placeres que la riqueza suele facilitar. Era un hombre muy galante y, como carecía de cualquier escrúpulo, tenía numerosas amantes a las que atendía en forma sucesiva o simultánea. Así, también era excelente cazador, poeta, tañedor de cítaras. Su vida era muy intensa e interesante. Hasta que un marido celoso dispuso que unos magos lo hechizaran. De resultas de este maleficio, el príncipe Kuzmich empezó a sentir un dolor agudísimo y permanente en un punto situado entre los omóplatos. No era un dolor extenso, pero su intensidad era tal que al príncipe le resultaba imposible registrar cualquier otra sensación que no fuera ese dolor. Los médicos de la corte no alcanzaron a explicarse el origen de aquel mal, pero los astrólogos pronto le dijeron que el dolor lo acompañaría durante toda su vida y que solamente desaparecería una vez por año el día de San Juan. Desde entonces el príncipe vivió en perpetuo sufrimiento. Cada 24 de junio, sin embargo, libre de su tormento, se entregaba a unas actividades asombrosas que incluían banquetes, cacerías, cantos y cabalgatas de toda índole. Al amanecer del 25 de junio, el dolor se presentaba otra vez puntualmente y el príncipe solo tenía tiempo de quejarse. Al cabo de algunos años, advirtió que los placeres del día de San Juan estaban contaminados
por la certeza de su carácter efímero y que no podía gozar de ellos. Desde entonces, su día de alivio lo empleaba en sufrir por el dolor del día siguiente. Los astrólogos, después de arduos procedimientos mágicos, le consiguieron nuevos días de gracia. El día de Todos los Santos, el día de Navidad, la Pascua de Resurrección y el 17 de octubre. Pero el príncipe Kuzmich no aprovechaba aquellas jornadas y hasta podría decirse que sufría más durante ellas. Pasaron los años, los magos redujeron los días de tormento y aumentaron los de gracia. Bien. Finalmente resultó que el príncipe sufría su dolor en los omóplatos solamente un día por año, aunque no era posible establecer la fecha exacta. Kuzmich nunca volvió a disfrutar de los placeres del cuerpo y el espíritu. Se la pasaba encerrado en su alcoba, gimiendo, gritando, llorando y temiendo la visita del dolor. Es una linda historia, ¿eh? Señalo algunos recursos utilizados a través de la historia para, por ejemplo, para adormecerse uno. Las drogas destinadas al adormecimiento, el opio, la mandrágora, el belenio, la amapola. Estas drogas siguieron usándose incluso hasta el siglo XIX. Josefina, la mujer de Napoleón, tenía la dentadura podrida, disculpen ustedes, y las pocas piezas que le quedaban le producían enormes dolores. Bien, para disimular las deserciones, utilizaba todo el tiempo pañuelos, abanicos y además no se reía nunca. Para evitar el dolor, le daba el opio a 4 manos. Tanto le daba que se dormía en todas partes, se dormía en el teatro y en las ceremonias, y era necesario sacudirla continuamente a Josefina. Sí, sí. En realidad el opio era una droga muy peligrosa. El general San Martín estaba obligado a tomarlo a causa de sus dolores y sus enemigos aprovecharon esta circunstancia para acusarlo de opiómano. El alcohol también ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos lo utilizaban en sus intervenciones. Aquí estaba el inglés Astley Paston Cooper, que recomendaba a sus pacientes que se presentaran borrachos a la mesa de operaciones. En tal estado intervino nada menos que el rey Jorge IV de Inglaterra, que padecía de alteroma en la sabeca. ¿Hace ruido el aparato? Vamos a apagarlo. Ahí está. Y parece que, bueno, el rey estaba tan borracho que entró a la sala de operaciones riendo a carcajadas. Cuando vio los instrumentos del médico, el bisturí, las pinzas, etcétera, lo condenó a él y a todos sus ayudantes a muerte. Muy bien. Acto seguido se desmayó. Más tarde, después de la operación, que fue muy exitosa, le dieron a Cooper el título de barón. Por supuesto que le perdonaron la sentencia de muerte, porque ¿de qué sirve ser un barón si uno está muerto? Hay que decir que tanto en las guerras como en el mar, el recurso de unos buenos tragos era la rutina cuando alguien debía someterse a una operación allí en el campo de batalla o en alta mar. En la Edad Media, los sacamuelas y los charlatanes recorrían las ciudades vendiendo amuletos, talismanes, pero más que nada elixires, que servían para calmar los dolores, para devolver el vigor o para recobrar la juventud. En el siglo XI vivió un célebre adivino, malabarista y farmacéutico llamado Ludovico de Colonia, que recorría las ciudades del centro de Europa seguido de una vasta comparsa de saltimbanquis, pitonisas, tragafuegos, prostitutas y ladrones. Hola. Ludovico vendía un elixir que, según él mismo aseguraba, curaba todos los males del cuerpo y del espíritu. A decir verdad, el líquido no era más que un purgante. Cuando los incautos descubrían el engaño, Ludovico ya estaba lejos. Una tarde de 1074, Ludovico llegó a la aldea de Spittal, al sur de Prusia. Desde luego se presentó con sus cantos, sus prostitutas, sus ladrones. Y el duque Francisco de Hohenzollern vio aquel desfile y se sintió tentado. Hacía poco había tomado una amante muy joven y no siempre conseguía honrarla debidamente. Compró entonces
6 frascos de elixir Ay, Dios. y se los tomó uno atrás del otro. Enseguida se trasladó a casa de su amante. Hubiera esperado un rato. Salió rápido de ahí. Ni bien estuvo en brazos de la muchacha, sintió un estremecimiento y creyó que la magia empezaba a funcionar. Inmediatamente tuvo que abandonar el lecho al galope y pasó aquella noche de la cocina a la sala. Al día siguiente un ejército partió tras las huellas de Ludovico y muy pronto fue capturado. El duque lo obligó a tomarse todos los frascos de elixir que poseía en su presencia. Tómeselo. Ay, Dios. Esa misma noche Ludovico de Colonia murió, por no decir otra cosa. A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Y empezó a trabajar con anestésicos producidos en laboratorio, y existía ya el óxido nitroso, que era un gas. Ya había sido estudiado este gas por Humphrey David en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante, porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba mucho en las romerías, en las kermés, en las fiestas, en las ferias. Siempre había algunas barracas donde el público, para divertirse nomás, inhalaba aquel gas, o si no se divertían mirando lo que le pasaba a quienes lo inhalaban, ya que hacían toda clase de tonterías y reían hasta caer redondos. Un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre 2 hombres que ya habían inhalado el gas. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea que no mostraba sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico de este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su persona y se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo. Pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba. Miserables. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, le aplicó el óxido nitroso y por mala fe, cosa que suele ocurrir allí, el estudiante empezó a dar unos gritos que espantaron a todos los catedráticos. Estuvo bien. Que ya ven, pruébeme. ¡Oh! No le dolía, pero gritó igual. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hago lo mismo. Wells fue expulsado y terminó consolándose de sus desventuras tomando ese gas, ese óxido nitroso todo el tiempo. Y andaba por las calles de Nueva York hecho un zombie, como si los zombies rieran. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo. Él quiso defenderlo. Bueno, se lo llevaron preso. Entre rejas, desesperado, escribió 2 cartas trágicas. Una para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. En este punto sería muy oportuno decir, ojalá alguien inventara la forma de calmar los dolores del alma. Algún enamorado podría decir, sufro por amor y quisiera dejar de sufrir. Pero aquí la cuestión es distinta. Si a uno le ocurre alguna desgracia, ¿qué quiere? ¿Que no le duela? No. Uno desea recobrar a la mujer que ha perdido o volver a la vida al que se ha muerto, no que no le duela. Claro. Este es el error, básicamente, del psicoanálisis. Bueno,
también quiero que me duela. ¿Acaso vivo con un cuchillo oxidado clavado en el medio del pecho? Pero desde luego no me pierdo una. No. Voy a todas las farras, hago lo que se espera de mí en cada bailongo. Sigo viviendo, pero sí con el cuchillo en el pecho, eso sí, ¿no? Pero quizá aún en el momento de mayor jolgorio, mientras bailo arriba de una mesa, por ejemplo, ¿no? En calzoncillos, una voz pequeña me dice: ¿te duele? Un día te morirás. Todos los que tú amas también morirán. La vida es una tragedia. Sí, digo yo, y bebo con los amigos de mi juventud, y cuento el chiste, uno de los 3 que me sé. Bien, que es el del japonés que vivía al lado del curro. Pero, sí, a veces ocurre que en la nota más aguda de la carcajada hay como un destello en la pupila, durante el cual nos decimos: sí, claro que me está doliendo, hermano mío. Me duele mucho, pero bueno, qué gracioso, ¿eh? Al tipo le molestaban los perros y era japonés. Y continuó. Eso es todo lo que tengo que decir acerca del dolor. Pero Jorge Dorio seguramente tiene todavía algo más. Estaba pensando... Siempre cuando se habla de dolor, Sí. hay la posibilidad de seguir adelante. Absolutamente. Y aquel que crea que te llegó al duela un límite poco más. está confundido. Esa historia de he llegado al fondo No. y ahora solo puedo ir hacia arriba, es siempre falta. Se escucha un demonio que golpea la Siempre hay puerta. una puerta más que abrir y detrás de esa puerta hay un dolor peor todavía que uno ni siquiera se sospechaba. Este es un programa humorístico. Sí, sí. Nota al pie. Optimista. Ustedes aplauden y están contentos porque no se cruzaron. Hoy alguien me explicó, un fraile, que el viernes es el día del dolor, porque parece que fue un día viernes, el día en que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. De ahí en más se teme al viernes porque si pasó una vez va a pasar siempre. Eso se llama ciencia, Sí, justamente. se llama la ciencia. Parece que también... Pensamiento. Fue el día que destruyeron el templo de Jerusalén. Y alguien dijo: no te dije el mismo día que expulsaron a Adán y Eva. Lo crucificaron al Cristo ese día. Y salió alguien que no llegó a decir nada porque ya estaba prohibido hablar. Napoleón incluso parece que suspendió por un día, esto es cierto, el 18 Brumario, porque el 17, el día para el cual estaba planificado, era viernes. Y Lord Byron también le tenía los dolores que pronosticaba un viernes. Él decía: el viernes viene con dolor, sin saber, porque uno nunca lo sabe, que se iba a morir un viernes. Pero digamos que el problema del dolor es el miedo, y se trata, como decía Alejandro, de distraer al paciente con liebres. No sé por qué los magos no sacan niños de la galera pensando en el parto. Pero en la prevención creo que está la clave de todo esto. La prevención es igual a la cobardía. Y es justamente lo contrario de la memoria. Se trabaja sobre algo para que no suceda, no sobre aquello que sucedió para prevenirlo. Y esta es la primera división que nos acecha en el dolor. La división del cuerpo y la del alma, de la que hablaba Alejandro. Ahora, ¿cómo se curan ciertos dolores? Por ejemplo, aquí uno ha escuchado decir: me duele España. Bueno, es el día de hoy que nos sigue doliendo España, incluso a los argentinos, como nos duele la patria. Por otra división a la que quiero detenerme brevemente, que hay un error entre el síntoma y la causa. Y esta es la trampa fatal del error, el demonio del dolor, que es el demonio del error. Uno lo que trata es de superar un síntoma, y el síntoma es una alerta. Como cuando uno escucha: querido, hoy salgo con mis amigas, querido, hoy salgo con mis amigas. Bueno, a la 4ª vez le va a empezar a doler, señor, pero digamos que la pelea contra el dolor es un error, y además hay otras formas del dolor, que son aquellas a las que Alejandro no se ha querido llegar a referir. Y es que, a ver, por ejemplo, un amor perdido. Me consuela que vuelva, no porque yo ya sé que es una desgracia, que es un desastre, y lo que me duele, así, es la ausencia de la posibilidad de epifanía, de alguna cosa grande. Pero básicamente creo que el dolor es aquel que está centrado en el error, y aquel que piense que aquello que desapareció y que uno está reclamando puede volver a aparecer y entonces superar el dolor, está equivocado. Y aquel que piense que el problema está en el síntoma y no en la causa, va a entrar para siempre en algo mucho peor que todos los dolores, que es esa cerrazón tremenda, esa niebla fatal. Y niebla fatal... Niebla fatal se llama el tango que escucharemos ahora en la interpretación de la cantante argentina Ruth